Monumentos, estatuas y monumentales es difícil simplemente nombrarlos complejos. Una obra de arte. Cada uno de estos, la estructura, tiene un significado profundo, y algunos de ellos son únicos, un puente que conecta la modernidad con pasado lejano. En este video yo te sugiero que te familiarices con majestuosos monumentos que guardan muchos secretos y misterios dentro de sí mismos. Disfruta viéndolo, un hito reconocible de la capital de Estados Unidos, Monumento a Washington, ubicado entre otros dos famosos edificios, la Casa Blanca y el Capitolio. El monumento es un obelisco, 169 metros de altura, hecha de granito, mármol y arenisca. Antes de la construcción, la Torre Eiffel sigue siendo el edificio más alto del mundo. Creación de un monumento en honor al la presidencia de Estados Unidos se estableció en 1832. Año. Su construcción se inició en 1848, pero por problemas financieros terminó. Solo en 1885 año. El monumento a Washington contiene muchos secretos que pocas personas conocen, y aquí están algunos de ellos. Hay un monumento especial en la parte superior del monumento. Trampilla oculta, casi invisible tierras gracias a una selección precisa color. A través de ella, los escaladores reciben acceso al exterior de la estructura para realizando trabajos de reparación. Especial el sistema de protección, también merece atención los rayos, algo que pocas personas conocen. Fue instalado en 1884. Año y era de aluminio piramidión situado en la parte superior obelisco. Se conectó con 4 guías forjadas que pasan por debajo tierra a una piscina especial para disipación de carga eléctrica. El sistema no está funcionando ahora, porque resultó ser insuficiente eficaz. Solo 6 meses después puesta en servicio de la cima del piramidión derretido por los rayos durante casi ver más elementos ocultos. El monumento contiene 193 piedras conmemorativas, donado por varios estados, ciudades y países extranjeros. Y en la piedra angular una cápsula del tiempo se coloca, en la piedra periódicos, monedas y un retrato de George Washington. Algunos historiadores también asocian el monumento a Washington con masones. Esto no es sorprendente, ya que el propio George Washington era masón, así como el arquitecto del edificio. Se coloca una estructura de aluminio en la parte superior del monumento. Remate con la inscripción Laus Deo, alabanza a Dios, que también hace eco filosofía masónica. Complejo conmemorativo de la parte de los atacantes situado en las montañas de la Sierra de Guadarrama en España. Originalmente fue concebido como monumento a los caídos en la Guerra Civil 1936 a 1939 años. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en objeto de interpretaciones conflictivas. La construcción del monumento comenzó en 1940. Y duró casi 20 años. La característica principal del proyecto fue una cruz gigante de 150 metros de altura y basílica debajo de ella. Para construcción el complejo utilizó mano de obra republicanos encarcelados que trabajaron en condiciones inhumanas. Su trabajo estuvo acompañado de numerosas violaciones de derechos humanos. Prisioneros trabajó sin la protección adecuada, recibió comida escasa y fueron sometidos a trato cruel. Muchos de ellos eran obligados a hacer el trabajo más duro en minas y en obras de construcción. Durante la construcción del monumento, murieron personas. Miles de personas. La causa de su muerte fue hambre, enfermedades y accidentes. El complejo conmemorativo fue construido según por orden de Francis Frank, español militar y estadista. Después de llegar al poder, este hombre estableció un régimen dictatorial en el país, con una duración de casi 40 años. Su reinado se caracterizó por una represión brutal política, supresión de la política oposición y el establecimiento de un partido único sistemas. Además, su régimen mantuvo estrechos vínculos con los nazis Alemania y la Italia fascista, aunque oficialmente España se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial. Después de la muerte de Frank en 1975, su cuerpo fue incinerado y enterrado en cripta basílica del complejo conmemorativo a acciones de los atacantes. En el mismo lugar los restos de más de 33.000 soldados están enterrados, muertos en la guerra civil. Decisión sobre entierro de las cenizas de Frank en la cripta ha causado mucha controversia porque fue extraño convertir el monumento en el mausoleo del dictador. Mucha gente todavía ahora se exige la exhumación de los restos y trasladarlos a un cementerio regular, considerando que el monumento estatal no debería servir como lugar de descanso para tales humanos. Controversia sobre el entierro. Los sentimientos de Frank se volvieron especialmente agudos después de transformaciones democráticas en España. Varias fuerzas políticas seguir debatiendo cómo debe tratarse el legado de la dictadura y cómo utilizar símbolos históricos asociados con ese periodo.
Hoy el Valle de los Restos Caídos son un lugar de peregrinación como para los partidarios del régimen franquista y para aquellos que lo ven como un símbolo de la lucha por la verdad histórica y justicia. Pregunta sobre el futuro. El monumento sigue siendo uno de los más emotivos en la política española contemporánea. La estatua del Cristo Redentor es una de las más majestuosas y reconocibles monumentos del mundo. Está ubicado en la cima del Monte Corcovado en Brasil, la ciudad de Río de Janeiro. Altura total. La construcción es de 39,6 metros, de los cuales 9,5 metros son pedestal, y la estatua misma se eleva sobre 30 metros. Al mismo tiempo, la altura de la montaña en la que se encuentra la escultura está instalada es más que 700 metros sobre el nivel del mar. La idea de la creación del monumento fue erigido en 1921 frente al centenario de la independencia de Brasil. El arquitecto del proyecto fue Héctor da Silva Costa, porque en ese momento surgieron algunos problemas técnicos. Dificultades. La creación de la estatua se llevó a cabo en el territorio de Francia y luego fue entregado a Brasil desmontado vista. Gran inauguración e iluminación. El monumento fue inaugurado el 12 de octubre de 1931. Años. La estatua del Cristo Redentor guarda hay muchos secretos y misterios asombrosos. Una de sus obras más interesantes, las características son increíbles: resistencia a los desastres naturales. A pesar de los rayos que caían con regularidad, ella prácticamente no recibe daños. Los expertos lo explican: propiedades dieléctricas del jabón, piedra de la que está hecha la pieza, esculturas. Sin embargo, los residentes locales creen que esto confirma lo sagrado componente del monumento y está realmente bajo el patrocinio de Jesucristo. Muchas personas que nunca han visitado este punto de referencia tampoco sé nada sobre que en la base de la estatua se esconde una capilla inusual que apareció solo en 2006 en honor al 75º aniversario monumento. Lleva el nombre de Nuestra Señora de Aparis, celestial patrona de Brasil. Dentro de la capilla se celebran diversas ceremonias religiosas, incluyendo bodas, bautizos y oraciones. En el diseño de la estatua también contiene una característica oculta especial. Significado simbólico. De su lado se coloca un cartel que simboliza el quinto. Una herida de lanza y los brazos extendidos formar la forma de una cruz, lo más importante símbolo cristiano. Cada año se estima que el monumento vale alrededor de 1,8 millones. Turistas. La estatua se convirtió no solo símbolo de Río de Janeiro, pero también de todo el Brasil, y su silueta en un momento determinado, la iluminación crea un ambiente verdaderamente divino. Impresión, haciendo de este lugar uno del más visitado y venerado del mundo. En la bahía de Upper York, en la isla La Libertad, se alza más importante hito estadounidense. Y por supuesto, esta es la Estatua de la Libertad. Altura total. Esta estructura tiene casi 93 metros, de los cuales 46 metros están en una figura con una antorcha y el resto en pastamento. La parte exterior de la estatua fabricado con láminas de cobre con un peso total de más de 31 toneladas, aseguradas al hierro marco que pesa 125 toneladas. Cimentación de hormigón pesa alrededor de 25.500 tns. La Estatua de la Libertad fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 años, como regalo del pueblo francés a los Estados Unidos de América. El monumento simboliza varios acontecimientos importantes. Ideas. En la mano derecha de la estatua se encuentra antorcha que simboliza la libertad y la iluminación, y a la izquierda hay una placa con una fecha. Adopción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776 años. Corona con 7 rayos simboliza los 7 continentes y mares, y los grilletes rotos a los pies de la estatua se asemejan sobre la abolición de la esclavitud. Como muchos otros lugares de interés de países, Estatua de la Libertad tiene sus propios misterios y secretos. Historias. Y aquí deberíamos empezar con el hecho de que lo que solía ser la actual Isla de la Libertad, nombre de Bedloe. Su historia comenzó en siglo XV, cuando Isaac lo adquirió Cama Baja. Antes de esto, la isla estaba habitada. Los indios lo llaman Miniseis. Desde 1812, en el año 1870, se construyó en la isla el Fuerte Good, fortificación de piedra pentagonal, que más tarde se convirtió en la base para Estatua de la Libertad. Fort recibió su nombre en honor al coronel John Good, quien lo dirigió construcción. En la década de 1850, Fort fue modernizado y fortalecido en el marco programas de fortalecimiento de la defensa costera Nueva York. En 1863, en el año, hubo un campamento aquí para prisioneros de guerra confederados. Términos y condiciones. El contenido era extremadamente difícil. Muchos de los prisioneros murieron de enfermedades y hambre.
Todavía hay tumbas en la isla. Soldados que murieron en cautiverio. Se cree que la propia Estatua de la Libertad fue erigida en huesos, por lo que algunas personas son escépticos sobre esta estatua y consideramos inaceptable su ubicación. Si esto es cierto o no sigue siendo un misterio. Más un secreto asociado con la Estatua de la Libertad es su antorcha, cubierta a oro de 24 quilates. En su diseño esconde una pequeña habitación que pocas personas conocen. Llegar allí es imposible, por eso nadie lo sabe. ¿Qué hay exactamente ahí? Junto con antorcha, inaccesible para la mayoría de las personas, también son otras internas. Locales que siguen almacenando tu secreto. Monte Rushmore, situado en el sur Dakota, famoso por su bajorrelieve gigante santuario de la democracia con retratos de 4 presidentes de Estados Unidos: Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. Esta montaña solía ser se llamaba Tukasila Sakpe, que en traducido del idioma de los indios Lakota significa 6 antepasados. Tu propio recibió su nombre moderno en 1930, año en honor al empresario estadounidense Charles Rushmore, quien fue a este lugar en 1885 y luego invirtió una gran suma de dinero para la construcción del bajorrelieve. El monumento pertenece al historiador Doan Robinson. Sobre la implementación del proyecto desde 1927 hasta 1941, el escultor Guthrie estuvo involucrado. Borglum. Hoy en día el Monte Rushmore es una atracción popular en el sur Dakota. Es visitado por muchos turistas de todo el mundo, pero pocas personas saben que hay un secreto dentro del bajorrelieve. Habitación. Ella se esconde detrás de la escultura. Cabezas del 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. La habitación fue creada por el propio Guthrie Borglum. Según la idea, debería haber habido algo dentro. Se encuentra un depósito de copias de la Declaración de Independencia de la Constitución y otros documentos importantes de la historia americana. El proyecto implicó una impresionante dimensiones de la habitación con entrada de 6 metros y amplias puertas de cristal, para creación de una habitación secreta para trabajadores. Cavaron un túnel de 21 metros de profundidad. Montañas. Sin embargo, en 1939, el Congreso dejó de financiar el proyecto y la habitación quedó sin terminar. En 1998, en el año en que finalmente se decidió la construcción del archivo completo pero revisado plan original al final fue así, se grabaron 16 tablillas con textos, constituciones, cartas de derechos, declaraciones de independencia, así como biografías Borglum y 4 presidentes. Todos fueron colocados en una caja de teca, que, a su vez, fue colocada en caja fuerte de titanio. Luego el archivo fue cerrado. Una enorme losa de granito. Desafortunadamente, la habitación no es accesible a los visitantes. Por eso sigue siendo el más un elemento misterioso del famoso memorial. En la necrópolis egipcia de Giza se encuentra una de las estatuas antiguas más misteriosas, Gran Esfinge. Este monumento fue creado hace más de 4000 años, pero a pesar de edad impresionante, sigue despertar el interés de los investigadores con sus misterios. Las leyendas han existido desde la antigüedad, sobre cámaras y salones secretos, situado debajo de las patas del Gran Esfinge. Incluso los famosos antiguos griegos, el historiador Heródoto en el siglo V a.C. mencionó que bajo la majestuosa la escultura contiene habitaciones ocultas, donde supuestamente se almacenan documentos importantes, reliquias, cuyo acceso estaba estrictamente limitado a los sacerdotes. A lo largo de durante varias décadas, los científicos han estado intentando encontrar confirmación de la existencia del secreto habitaciones bajo la Esfinge. Sin embargo, se convirtió en solo es posible con la ayuda de la tecnología moderna. Tecnologías. Los primeros que decidieron explorar la Esfinge se convirtió en Juan Antonio Oeste y Thomas Dobecki. En 1990 ellos radar de penetración terrestre y sísmico tomografía para ver qué se encuentra debajo de la escultura. Los resultados de ellos, la investigación sorprendió a todos porque demostró que bajo la Gran Esfinge realmente hay algunos vacíos ocultos. El descubrimiento podría haber sido una sensación. Sin embargo, para sorpresa del público, los científicos egipcios se opusieron a la implementación estudio adicional. Tienen su propia prohibición, explicó que podría causar daño a escultura. Varios años después, el famoso egiptólogo Zahi Hawass dirigió investigación propia de un Gran Esfinge. Después de eso confirmó la presencia de un sistema de cámaras subterráneas, pero en esto, según él, no reveló nada interior. No tenía ningún hallazgo valioso. De acuerdo a la versión oficial, estos vacíos no tienen significado y no son secretos instalaciones de almacenamiento. Mucha gente no creyó en esto,
pero las autoridades egipcias prohibieron a los científicos de otros países para estudiar escultura antigua. De este modo, la pregunta de qué hay exactamente debajo la Gran Esfinge permanece abierta. La Torre Juche es una de las más impresionantes y al mismo tiempo misterioso estructuras Pinjan. Construcción de la torre fue programado para coincidir con el 75º aniversario Quimersena. Este edificio se convirtió en una especie de símbolo de la ideología Juche, filosofía desarrollada por Quimersen. La altura de la torre es de 170 metros, de los cuales 20 metros recaen sobre la altura antorcha elevándose en la cima edificios. La estructura está hecha en forma un pilar cilíndrico esbelto, que se estrecha suavemente hacia la parte superior, creando un sentimiento de lucha por las alturas. Su superficie está decorada con líneas verticales, costillas que dan la estructura dinamismo y expresividad. Hay una antorcha en lo alto de la torre, simbolizando la luz del conocimiento y los ideales gente. Una combinación de estricta geometría, las formas y el poderoso simbolismo hacen que la torre un monumento único, que refleja el espíritu de la época e identidad nacional. Las torres están rodeadas por una espaciosa plaza, creando una unidad armoniosa arquitectura y espacio circundante. La Torre Juche es un lugar popular para visitar. Sin embargo, los visitantes solo está disponible la plataforma de observación, situado a una altitud de aproximadamente 150 metros. Está equipado con vallas de seguridad y ofrece una vista panorámica del centro, ciudades y áreas circundantes, lo que le permite ver objetos clave de Pinjan desde arriba. El resto de la torre está cerrado. Visitantes, y las razones de esto están ocultas secreto. Según algunas fuentes, la parte superior, los pisos, se utilizan como elementos estratégicos objeto que puede albergar sistemas conexiones u observaciones. El acceso está disponible allí. Solo funcionarios de alto rango y militar. También se cree que la torre tiene una parte subterránea donde se encuentra un sistema complejo de habitaciones, que incluye puestos de mando de respaldo e instalaciones de almacenamiento. Algunos investigadores sugieren que la torre puede servir como parte de un recinto cerrado complejo subterráneo diseñado por la seguridad personal del líder del país. Así, la torre de la iglesia, como muchas otras estructuras de la RPDC, guarda muchos secretos para ti paredes, enfatizando el carácter especial régimen de Corea del Norte. En el centro de Washington se encuentra uno de los monumentos más famosos capital estadounidense, Memorial a Lincoln. Esto es majestuoso el edificio, como habrás adivinado, dedicado al 16º presidente de los Estados Unidos para Abraham Lincoln. La idea de la creación del complejo conmemorativo surgió después de su muerte. Apareció el primer monumento aquí en 1868 año, pero construcción completa se prolongó y recién comenzó en 1914 año. El arquitecto del proyecto fue Henry Bacon, que ofreció un reconocible diseño que recuerda a la antigua Grecia templos. El monumento está construido de piedra caliza y mármol. La estructura tiene 36 columnas, simbolizando los estados de la Unión durante la muerte de Lincoln. En las paredes del complejo se colocan losas con textos del Tratado de Gettysburg, discurso y segundo discurso inaugural. Y en el centro del complejo hay una estatua. Lincoln mide 5,8 metros de altura y pesa 175 toneladas. El monumento a Lincoln es interesante no solo su parte visible. Pocas personas lo saben, pero oculto bajo esta estructura increíble espacio subterráneo. Cueva artificial de 3 pisos, cuadrada. Aproximadamente 4.000 metros cuadrados, que se creó en el inicio de la construcción del monumento. Acerca de se ha olvidado la existencia de espacios subterráneos durante muchos años. Hasta 1975 no estaban allí durante los trabajos de reparación. Descubierto. Resulta que en el interior se formó una cueva artificial ecosistema propio con cientos de estalactitas que aparecieron debido a la lentitud fugas de agua a través de pisos de mármol. En la década de 1980 años Servicio de Parques Nacionales de E.U. realizó visitas guiadas a la mazmorra con usando linternas, pero en 1989 tuvieron que ser detenidos debido al descubrimiento amianto. En 2016, el filántropo David Rubenstein asignó $18 millones para restauración del monumento, incluido el subterráneo. Espacio. Estaba previsto abrirlo para los visitantes del centenario del monumento en el 2022. Sin embargo, en este momento la mazmorra permanece accesible. Cerrado. La Torre Eiffel es real, símbolo del romanticismo de París. Ella era construida en 1889 año de la exposición
mundial dedicada con motivo del centenario de la Gran Guerra Francesa Revoluciones. Originalmente se pretendía que será una estructura temporal, sirviendo como arco de entrada. Sin embargo, resultó muy buen atractivo, que en los primeros 6 meses después de la exposición mundial para mirar más de 2 personas llegaron a la torre de 300 metros. Millones de personas. Y se decidió dejarla en el centro de París. Hoy en día la Torre Eiffel sigue siendo uno de los más atracciones populares del mundo. Pero pocas personas saben lo que hay dentro. Hay apartamentos secretos. Este edificio fue construido en el tercer nivel de torre especialmente para el creador. Proyecto de Gustave Eiffel. El apartamento servía una especie de oficina y lugar para el descansar. Fue aquí donde Eiffel recibió invitados de alto rango y los despidió reuniones importantes. El apartamento presenta un apartamento de 3 pisos con una superficie de 100 metros cuadrados con ventanas panorámicas, desde donde se abre una vista impresionante de París. En la planta baja había una sala de estar con muebles de lujo. En el segundo piso, un espacio de trabajo, un estudio con libros y dibujos, y en el tercero es el dormitorio. El apartamento tenía sistema de calefacción propio e incluso pequeña estación meteorológica. Eiffel utilizaba esta habitación a menudo para monitorear las condiciones climáticas y estudiando el comportamiento de la torre bajo diversas influencias atmosféricas. Después de la muerte del apartamento del ingeniero se convirtió en museo, por lo que en 2015 los turistas hubo una oportunidad de visitar los apartamentos secretos del creador Torre Eiffel. La estatua a la Madre Patria Llama es un majestuoso monumento ubicado en el territorio del monumento histórico complejo Mamakurgan en ruso en la ciudad de Volgogrado. La altura de la escultura es desde la base hasta la punta de la espada hay 85 metros, y junto con el pedestal casi 100 metros. Inicialmente, el proyecto involucró a 2 figuras, Madre Patria con una pancarta de soldado arrodillado. Sin embargo, el autor del monumento, Evgeny Buchitich, decidió cambiar el concepto y crear más una composición dinámica que representa a una mujer con una espada en alto que hace un paso adelante, llamando a la lucha. La construcción de la escultura comenzó en 1959, y en 1967 fue inaugurado solemnemente. En ese momento ella era el monumento más alto del mundo. De particular importancia es el hecho de que el monumento fue erigido sobre Fraternal, una tumba donde descansan los restos de los defensores de Stalingrado. En el territorio del complejo hay varios Mamakurgan fosas comunes donde están enterrados los soldados, muertos en las feroces batallas por Stalingrado. Esto le da al monumento un carácter especial. Sacralidad y la hace no solo una estructura arquitectónica, sino un lugar memoria y dolor. Diseño de monumentos Motorland Coles está pensado hasta el más mínimo detalle e incluye un sistema complejo de soportes y estrías que ayudan a perdurar cargas de viento y otras fuerzas externas impacto. Sin embargo, pocas personas saben que en los últimos años, la escultura ha estado causando preocupaciones serias. Nota de los expertos: desviación gradual de la escultura de eje vertical. Esto está relacionado con características del suelo colosales, la masa de la estructura. Para el control del estado del monumento se evalúa periódicamente. Inspecciones técnicas que le permiten realizar un seguimiento de los cambios y tomar medidas oportunas. Fortalecimiento de la estructura. A pesar de todas las dificultades existentes con la sostenibilidad de estructuras, escultura monumental La Patria sigue existiendo un símbolo de heroísmo y fortaleza que recuerda a los descendientes sobre los trágicos acontecimientos de la Gran Guerra Patria y los que dieron su vida por la victoria. Altar La Patria, también conocido como Vitalian, es un majestuoso monumento dedicado al primer rey de los Estados Unidos Italia, a Víctor Manuel II. Él era construida según el diseño del arquitecto Giuseppe Sacconi y abrió sus puertas en 1911, después de 26 años. Monumento de blanco. El mármol se encuentra en la Piazza Venecia. Este edificio impresiona por su grandeza y dimensiones. Su longitud es de 135, ancho 130 y altura unos 81 m. La arquitectura del monumento es sorprendente en su belleza y simbolismo. 16 columnas asociado con 16 regiones Italia, y las fuentes laterales con los mares Adriático y Tirreno. 6. Las estatuas frente a la entrada representan los principales valores del país y del pueblo: pensamiento, acciones, consentimiento, fuerza, dedicación y derechos. En el centro hay una estatua de bronce en el monumento Rey. El complejo también cuenta con instalaciones de almacenamiento para trofeos de guerra y un monumento en honor a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Guerra Mundial.
Elemento favorito: el monumento conmemorativo para los turistas es plataforma de observación con vistas magnífica vista de Roma. Altala Patria también se asocia con lo místico. Leyenda. Si crees en las historias de los lugareños residentes, bajo la majestuosa estructura hay misteriosos subterráneos laberintos que fueron descubiertos en época de construcción del monumento complejo. Se cree que en estos muchos fueron encontrados en los túneles artefactos que indican que solía haber un lugar aquí para reuniones de miembros de sociedades secretas. Algunos de los que lograron visitar dentro de estas catacumbas dicen que puedes escuchar el eco de lo lejano pasado, los sonidos de pasos y apagados conversaciones de la gente. Por supuesto, oficialmente las historias no están confirmadas, pero el misterio atmósfera en torno a las instalaciones subterráneas la época victoriana sigue atrayendo atención de investigadores y aficionados místicos. El Mausoleo de Halicarnaso está incluido en la lista.